Buenos días, profesor. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer la historia de la ecología de la antigüedad hasta el presente. Los integrantes son Béjar Espinosa, Britten Nayeli, Arana Guamaní, Edgar Benjamín y quien habla, Borja Rodas Miriam del Rosario. Siguiente diapositiva. Empecemos sabiendo un concepto claro de qué es la ecología. La ecología es una ciencia que estudia las interacciones de los organismos vivos y su ambiente. Es una rama puede ser la ecología humana en el estudio de los ecosistemas desde el punto de vista de la forma en que afecten a los seres humanos y en la que resulten afectados por ellos. La ecología humana incluye ecosistemas desde el punto de vista de la forma en que afectan a los seres humanos y en las que resultan afectados por ellos. La ecología humana incluye conocimientos de muchas ramas del saber, aspecto químico, económico, político, social, ético y también estrictamente biológico. Los ecólogos tratan de organizar el conocimiento humano acerca de las interacciones que se presentan en la naturaleza y desarrollan modelos que simplifican la realidad, determinando las variables que parecen ser claves en una situación dada. Una buena teoría o modelo integra en forma consistente y ordenada varias referencias separadas. Esto permite a los científicos hacer predicciones sobre el futuro. Los modelos pueden ser gráficos, verbales, y los más elaborados se basan en fórmulas matemáticas o estadísticas. La ecología evolucionó a partir de los estudios de algunos pensadores de la antigua Grecia, como Aristóteles y Teofrasto, considerado por algunos como el padre de la botánica. Con la caída de la civilización grecolatina, el terreno de las ciencias naturales sufrió un cierto estancamiento. Los estudios en esta área volvieron a cobrar relevancia recién en los siglos XVIII y XIX, cuando se descubrió la importancia de estudiar a los seres vivos y las interacciones que existen entre ellos y el entorno que habitan. En 1789, Gilbert White escribió La historia natural de Selborne, un libro por el cual el naturalista es considerado el primer ecólogo en Inglaterra. Siguiente diapositiva. Aquí algunas definiciones según autores. Algunos son científicos y naturalistas que con sus aportes marcan el camino hacia el desarrollo de una rama de la biología. Estos fueron Carles Linnaeus, también conocido como Carl von Linné, científico sueco conocido como el padre de la taxonomía, disciplina mediante la cual se pudo clasificar a todos los seres vivos ya conocidos. Carl Moebius, zoólogo alemán que realizó investigaciones pioneras en biología marina y describió las interacciones entre organismos en medios acuáticos. Gracias. Ecología moderna en el presente. La ecología evolucionó a partir de la historia natural de los antiguos filósofos griegos, como Hipócrates, Aristóteles y Teofrasto, sentando las bases de la ecología en sus estudios sobre la historia natural. Las bases posteriores para la ecología moderna se establecieron en los primeros trabajos de los filósofos de plantas y animales. La palabra ecología proviene de los vocablos griegos oikos y logos, que significan casa y ciencia. Siguiente. En la actualidad, el concepto de ecología como un término estrictamente utilizado por personas dedicadas a las ciencias biológicas se podría definir como el estudio de las interacciones de los organismos entre sí y con su ambiente, o el estudio de las relaciones entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico. Sin embargo, teniendo en cuenta dicho concepto, la palabra ecología para la mayoría de la población no representa las interacciones de los organismos entre sí y con su ambiente, sino que da referencia a términos relacionados con las defensas del medio ambiente, tales como preservación y conservación, lo cual nos aproxima a la ecología y por consiguiente a las diversas formas de actuación del ser humano sobre el medio. Otras definiciones, cuando aluden al funcionamiento de la naturaleza, destacan lo que podríamos llamar la componente fisiológica de la naturaleza, quizás entendida como un organismo dinámico y como tal autónomo. Siguiente. Siguiente. La ecología en el Perú. Siguiente.
Factores bióticos. Se conoce como factor biótico o componente biótico a todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos, refiriéndonos a las faunas, a la flora de un lugar específico, también incluyen a los hongos y los microorganismos. Siguiente. Tipo de factores bióticos. Entre ellos están los productores o autótrofos. Son organismos capaces de fabricar o sintetizar sus propios alimentos, sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, agua y sales minerales. Las plantas son seres autótrofos, al igual que el pasto, el árbol de olivo, el cactus, las hierbas, los matorrales y el mojo. Consumidores o heterótrofos. Son organismos incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado. Los animales son seres consumidores. Estos animales también se dividen en herbívoros, carnívoros, detritófagos y omnívoros. Entre ellos están los hongos, el hombre, las vacas, los elefantes, los peces, entre otros. Descomponedores. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en decomposición. Entre ellos están las levaduras, los hongos, las bacterias y los seres pluricelulares y celulares. También son divididos por seres necrófagos, coprófagos, detritóvoros o también detritófagos. Factores abióticos. En biología y ecología, los factores abióticos o descomponentes abióticos son componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente que afectan a los organismos muertos y al funcionamiento de los ecosistemas. Todos los componentes no vivos de un ecosistema, como las condiciones atmosféricas, los recursos hídricos, gases, concentraciones de sustancias orgánicas e inorgánicas y los flujos de energía, se denominan, por lo tanto, factores abióticos. Entre los más importantes podemos encontrar el agua, el aire, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los diferentes nutrientes. Los factores abióticos y las condiciones físicas y recursos no vivos que afectan a los organismos vivos en términos de crecimiento, mantenimiento y reproducción. Los recursos se definen como sustancias, energía u objetos en el medio ambiente requeridos por un organismo y consumidos o bloqueados para su uso por otros organismos. Los factores abióticos se clasifican según su naturaleza en físicos como luz solar, temperatura, presión atmosférica, clima y relieve, en los químicos como el pH, la química de los suelos, la química del aire y la química del agua. Eso sería todo. Gracias.